hay una especie y que esa especie, si se separa, puede formar especies nuevas con el tiempo, y de que los organismos no escogen tener apéndices nuevas o no escogen órganos nuevos, etcétera, etcétera, sino que básicamente si un órgano es provechoso, se mantiene, y si no, se va deteriorando, se va acabando. Sabemos que que no podemos desear que desaparezca un órgano o no podemos desear que aparezca un órgano, y ese mismo deseo no se lo podemos pasar a las siguientes generaciones. Ahora, como les decía anteriormente, la adaptación se da ya sea básicamente empieza por la dieta. Porque para que un organismo pueda sobrevivir, necesita comer. Entonces, si observamos las adaptaciones de los organismos en un medio ambiente, estas adaptaciones se dan primordialmente por la necesidad de adquirir nutrientes. Entonces, les había mencionado anteriormente los pinzones, ¿no? Que dependiendo del ambiente, así formaban el pico, o así se quedaba cierto pico y el otro pico simplemente se iba acabando en las generaciones. Entonces aquí podemos ver 4 tipos de pinzones con un pico especializado. Cada pico refleja la dieta de este animal. Por ejemplo, el pico más delgadito, ese es para movimientos más finos. Se podría decir que con él puede capturar insectos o qué sé yo. El pico acá más grueso es como para romper corazas gruesas, en el caso sea de cocos o sea de frutas así de ese estilo. Entonces nosotros podemos notar esa adaptación en la fisionomía de la cabeza, en la fisionomía del pico. De que estos 4 animales tenían un ancestro común, pero básicamente por razones ambientales, ciertos rasgos del ancestro se fueron perdiendo y ciertos rasgos se fueron quedando. Y a eso se refiere también con la selección natural y, como les decía ayer, con la especiación, de que llega un punto que estas poblaciones se aíslan una de la otra y forman especies nuevas, o también resulta que no hay aislamiento físico, pero básicamente una especie se empieza a formar dentro de la otra especie porque encontró una adaptación a ciertas cosas. Entonces, básicamente podemos ver esto. La adaptación no tiene varias formas. Una de las principales es esa, ¿no? El poder comer. La segunda es evitar depredadores, porque si pueden evitar depredadores, pues evitan la muerte a temprana edad, y tienen la capacidad de llegar a la adultez, a la edad reproductiva, como lo habíamos discutido anteriormente con las crías de león marino, que son del color de la arena. Entonces un pájaro que anda arriba. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. No las va a ver muy fácilmente, no las va a distinguir muy fácilmente. Así que tiene una de sobrevivir. Sí, y todo eso es lo que
es la selección natural. Estamos hablando de adaptación, estamos hablando de sobrevivencia, estamos de evitar depredadores, estamos hablando de ser atractivo para poder reproducirse, en el caso de los órganos, de los organismos que se reproducen de manera sexual, porque también hay organismos que se reproducen de manera asexual, y eso lo vamos a discutir en otra ocasión. Entonces tenemos que ver desde un punto de vista macroevolutivo y microevolutivo. Macroevolutivo quiere decir que estamos hablando de cambios que ocurrieron durante generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, ya les decía anteriormente que ciertas adaptaciones se dan por la geografía y ciertas mutaciones también se dan por el aislamiento, donde cierto tipo de barrera geográfica existe. Sabemos que los continentes se mueven y no se dejan de mover. Sabemos que hay épocas glaciales y hay tiempos donde esos glaciales se derriten. Entonces, esos cambios geográficos hacen que se separen ciertas especies y formen especies nuevas. Entonces, hay 4 tipos de especiación y así se le llama ese fenómeno. Bueno, aquí puse 2, pero hay 4. Especiación es cuando una especie forma otra, cuando hay un aislamiento o cuando hay una característica que se hace ventajosa dentro de dentro del mismo ecosistema. Entonces, cuando se separan por barreras geográficas, cuando hay una separación de una especie en lugares diferentes, a eso se le llama especiación alopátrica. Entonces, la especiación alopátrica ocurre cuando existe una barrera geográfica que separa a una especie y de esa especie se forma otra. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Ay. Ya sea que se formó una cordillera de montañas, ya sea que se formó un río, ya sea que donde había tierra ya hay agua, o viceversa, si son peces, donde había agua ya hay tierra, y existe esa separación, y existe, como les digo, esa selección nueva de ciertas características en la población nueva. Ahora, la especiación es intrigante en el sentido... Hola. Es intrigante en el sentido de que hay ciertas especies que todavía se pueden cruzar, pero sus crías no pueden, ya son estériles. ¿Cuál es el caso más común de eso que nosotros podemos encontrar en nuestra vida diaria?
Porque hay un animal que es la cruza de dos especies que se da. ¿El burro, maestro? ¿O No, la mula? ¿La mula? la mula. Ajá, La mula, perdón. Sí, la mula. exactamente. Entonces, la mula es la cruza de dos especies, del caballo y Y del... de un burro. Pero esa mula es estéril, no se puede reproducir. Entonces, la separación genética es tal que se puede todavía combinar el ADN y formar un organismo, pero es tan severa que el organismo no se puede reproducir. Entonces, Faltó. tiene Perdón, maestro. cuento. Perdón, maestro. Sí. Por ejemplo, ahorita no sabía, acabo de escuchar, dice que la mula sale del caballo y del burro, ¿verdad? Ujú. Ya, pero y cuando sale la mula tiene solamente, usted dice que no se puede reproducir. No. ¿Y la mula tiene un sexo que es macho o hembra o cómo? No, nada más es macho. Oh, cuando nace solamente es macho. Oh, ok, maestro. Muchas gracias. Sí, de nada. O sea que una mula no vamos a poder ver recreación de ellos porque solo nacieron machos. Solo descubrieron, hasta ahí se quedó. No, y aunque se aparía una mula con un burro o una mula con un caballo, no dan crías. Ustedes son estériles. Okay, Son estériles. okay. Pero eso también es parte de que para que se forme una especiación, para poder formar una especie nueva, los críos tienen que tener la capacidad de reproducirse también. Oh, okay. Por ejemplo, también se puede cruzar un león con un tigre, Ajá, ajá. pero la cría no es, la cría es estéril, no se puede reproducir. Sí. Y entonces esa explicación es que llegaron a hacer, porque bueno, sabemos que en la ciencia todo prueban, ¿verdad? Ajá. Entonces, y si sucede eso, quiere decir que hay mucho que investigar y no saben la razón, no hay una razón. No, sí, la razón es que su ADN está demasiado separado. O sea, ¿cómo les diré? Cada organismo tiene un número específico de cromosomas. Ajá, ajá. Y la mitad viene de la mamá, la mitad viene del papá. Exacto. Entonces, en el caso de estas cruzas, básicamente la separación del cromosoma es tan grande que básicamente es irreplicable para una segunda generación. O sea, ya como son dos especies diferentes, todavía se podían juntar, pero sus crías no tienen la capacidad de pasar ese ADN o esa mezcla a la siguiente generación. O sea, no hay manera de que se recombine Ajá. con el ADN de sus especies originales. Maestro, aquí tengo una pregunta. En el hombre y la mujer, cuando se da y nace un bebé de síndrome de Down, es porque le falta un cromosoma. Le sobra. Le sobra. Le sobra. Ok. ¿Cuánto es que le falta? Cuando hay otro problema también de eso que he visto, porque le falta y al otro le sobra. El otro tiene extra. ¿Cuál es el otro caso, maestro? Ahorita no me acuerdo, no les sabría decir. Pero tampoco eso, no hay ciencia cierta y no han descubierto por qué. Puede pasar en parejas jóvenes, tener un niño de síndrome de Down, porque muchos dicen, no, porque ya estuviste muy viejita, te nació un hijo así. Mentira, yo tengo una amiga que es súper joven, a los 35, y su esposo relativamente de la misma edad, y les nació un bebé de síndrome de Down. No, pero eso es genético. Genética, maestro, es como le decíamos la otra vez del frasquito. La combinación y pues hay un porcentaje que salgan con ciertas, ¿cómo se puede decir? Sí, pues esa es la posibilidad, porque hay familias que van a tener una edad y hay familias que no tienen. Sí, porque no hay una causa que diga, oh, por la edad, por esto, es genética. Ok, pero entonces si quiere decir que si esa pareja tuvo un hijo de síndrome de Down, quiere decir
que puede volver a tener más Puede, hijos de seno. ajá, hay la Porque es en su... posibilidad. Oh, ok. Sí. Es igual que con, por ejemplo, el autismo. Si se Exacto. tiene un hijo autista, tiene una gran posibilidad de tener un segundo hijo con autismo. Si los papás son esquizofrénicos, las crías van a ser esquizofrénicas. Entonces, son cosas que se pasan de generación en generación y se traen pues en los genes. Y son fuertes porque, bueno. Eso sí lo he leído sobre el autismo, porque hubo una señora que escuché que tuvo 3 niños del mismo. Entonces le dijeron, si ya tienes 3 con autismo, ¿por qué te animas a seguir teniendo más hijos? Entonces ella dijo, pues porque nunca se puso a pensar, ella pensó de que tal vez un niño le iba a salir normal. Entonces, yo creo que repetidamente 3 veces, yo creo que ya es decisión de ambas familias, ¿no? Sí. No sabía que, o sea, que dentro de esa posibilidad, porque esta mi amiga tiene 2 hijos sanos, los mayores. Sí. Un niño de 12 y tiene una de 13, creo. Y se animaron a tener el último bebé y le salió con síndrome de Down. Pues es genética, pues. Y esa es la suerte. Porque pues uno se puede hacer los estudios que quiera y encontrar que tiene esto y esto. Pero a la hora de que se hace la mezcla es al azar. O sea, es el espermatozoide que llegó con el óvulo que llegó. ¿Quién sabe qué traerán? O sea, no es de que lo escogimos específicamente. Porque, por ejemplo, si llegáramos a ese punto, ya existe la tecnología de que pueden escoger un espermatozoide con ciertas características. O sea, por ejemplo, si yo quisiera tener un hijo de ojos azules y pelo rubio, buscaría entre los billones de espermatozoides a ver cuál tiene esas características para implantarlo y formar a esa criatura. Y de manera natural, pues no existe eso, ¿no? Claro. No escoge. Sale al azar, exacto. Sale al azar, exactamente. Así es. Entonces aquí, pues básicamente, cuando hablamos pues de la selección natural y eso, eso es lo que ocurre. Por ejemplo, ahorita, hablando pues de las personas con necesidades especiales, si notamos en la naturaleza salvaje, no existen los animales con necesidades especiales. ¿Por qué? Porque de crías se mueren, no llegan a la edad adulta. Y nosotros como humanos, sean de necesidades especiales o no, nosotros cuidamos nuestras crías. Y también nosotros. Y nuestra salud para poder vivir un poquito más. Sí. Pero también he escuchado, maestro, no sé qué tan cierto sea, que los niños de síndrome de Down no llegan a 60, 70 años, mueren a una edad más joven. Depende de la severidad. También hay niveles. Según de los niveles. Oh, sí. Ok, según de los niveles. Porque hay niveles, hay niveles también. Entonces, hay personas con síndrome de Down que no es tan marcado, no es tan severo y sí viven una vida saludable más o menos hasta los 50, 60 años. Y hay otros que no, que tienen la lengua muy gruesa, que su déficit cognitivo es demasiado bajo, que tienen pues problemas con su sistema inmune, etcétera, etcétera. También es una lotería. Y también va en aspecto, porque le digo, hay personas con síndrome de Down que son funcionales, que pueden llevar una vida independiente, y hay otros que no. Sí. O sea, también es una suerte. Maestro, o sea que si dentro de mi familia nació un niño de síndrome de Down, ¿quiere decir que con el futuro puede nacer alguien más? Sí. Dentro de lo que es, dentro de los hermanos de mi padre, por decir, somos nosotros 5 hermanos, ¿verdad? Sí. Okay. Porque traen el gen ahí. Entonces, como les digo, son muchos factores. En este caso, como les digo, cuando hablamos de evolución, cuando hablamos de especiación, cuando hablamos de este tipo de cosas, estamos pues hablando de un mundo pues en realidad salvaje. Maestro, Sí. y también es estudiado científicamente o como que cuando para tener hijos que no salgan con problemas, la edad de una mujer tiene que ser hasta como los 35 años, sino ya después de los 35 te hacen exámenes para ver si el hijo viene bien. Hoy en día no es tanto así porque
tenemos acceso a nutrición que antes no existía. Tenemos acceso a medicamento que antes no existía. El problema es que en el caso de las mujeres, toda mujer nace con los óvulos que va a producir desde que nació. Entonces, básicamente una mujer de 35 años tiene óvulos de 35 años. Una mujer de 60 años tiene óvulos de 60 años. Entonces, sí hay un poquito de atrofía, pero no es en realidad. Hoy en día no es tanto así. Ahora, de lo que se habla más es de un riesgo en el embarazo. Una mujer mayor corre más riesgo en descalcificarse, corre más riesgo en deficiencias nutricionales, etcétera, porque un feto es un parásito. Se va a alimentar primero y va a dejar a la mamá atrás. Porque miren, sí. Yo me embaracé a los 34, tuve mi hijo a los 35, el primero y único hijo, y a mí no me hicieron exámenes, pero una comadre que se embarazó de 35, le hicieron para ver si para ver si venía bien el feto. Ajá. Dije, bueno, a mí. Sí, lo que pasa es que también, como le digo, es genética y es también factores ambientales. Si la persona no está bien nutrida, si vive en una situación de estrés, o sea, hay muchos factores. Ya la edad en sí, hoy en día, no es un factor tan grande, por el simple hecho de que hay más acceso, como le digo, a comida nutritiva, a suplementos, a cuidado médico. Ya hablamos de embarazos de alto riesgo, pero para la mamá, no tanto para que el feto salga con problemas o no. Pero maestro, yo viviendo en este país por años he visto que las mujeres, las americanas, son blancas, muy tarde tienen sus hijos. Sí. Ellos primero viven, disfrutan y todo, no son como nosotros los latinos. Por ejemplo, yo tuve mi hijo mayor, los dos bien jovencitas, y ya tengo nietos, sí. Pero en ellos no. Ellos esperan mucho. Sí. Y si por ahí se animaron también a tener, por ejemplo, yo estoy casada con mi esposo no quiere tener más hijos. Y ya tenemos el matrimonio ya casi 13 años. Sí. Él no quiso, solo tiene una hija de su otro matrimonio. Y él dijo, no más hijos, no. Sí. O sea, yo me digo, si las mujeres supuestamente le hacen ese estudio, pero yo he visto mujeres americanas que tienen hijos a los 45, 40. Sí. Y entonces, mucho tiene que ver, como usted dice, tal vez la alimentación, cómo se cuida la mujer para poder tener sus hijos a esa edad. Sí. O sea que esa es la cosa, ¿no? Como les digo, que en sí el disque problema era ese, ¿no? De que el óvulo tiene la misma edad que la mujer. Que si el óvulo tiene 40 años, si la señora tiene 40 años, el óvulo tiene 40 años. Pero ya no es tanto de que el óvulo vaya a salir defectuoso o que vaya a salir mal, sino simplemente de que a mayor edad hay más alto riesgo por el simple hecho de que ya el cuerpo no sana tan rápido. El embarazo es una situación pues extremadamente estresante para el cuerpo de una mujer, porque les digo, el feto va a absorber. Entonces hay mujeres que pierden los dientes cuando se embarazan. Sí. A mí me pasó con mi hija, perdí algunos. Sí, que la gente se descalcifica. Sí, se descalcifica. Se desnutre la mamá. Entonces, si no tiene los cuidados, si no tiene el acceso a la dieta y al cuidado, entonces es donde existen pues estos problemas. Y una vez más, volvemos a lo que es la evolución o a lo que es la selección natural. Por ejemplo, en el caso de los humanos, nosotros somos de las especies que más duran en reproducirse. Un gato, un perro, a los 9 meses ya son adultos, ya se pueden reproducir. En el caso de los humanos, por lo menos antes de la revolución industrial, la primera menstruación de una mujer no era hasta los 17, 18 años. Entonces, nosotros como humanos tampoco hemos sido de crianza rápida. Entonces, la ventana reproductiva para una mujer es ahorita es de los 14 a los 50, 60 más o menos. Antes, hace 50,000 años,
era de los 17 a los 22, 23, porque la gente se moría pronto. Entonces también las cosas han cambiado y nosotros mismos nos hemos adaptado a nuestro ambiente. Hoy en día, lo que se considera edad media no es lo que era hace 30 años. Por ejemplo, ya cuando hablaban, no, pues es que ya tiene 30, no, ya está grande. Y ahorita, Se va a vestir santo. y ahorita ya no. Ya ahorita ya no, porque también la gente ya vive más. Y como les digo, ya hay otros factores. Maestro, también otro animal que sé que se aparea con un animal que no es, yo no sé si en México creo que lo conocen con cuyo, es cuy en español en mi país, se aparean con las ratas. No era comprobado eso en mi país, porque ese es el animal que se consume en mi país. Sí. Entonces, aquí, cuando yo llegué a este país, en donde venden animales, pude ver que las ratas agarran colores hermosos como los cuy, porque nosotros tenemos ese tipo de animal negro, blanco, con ojos rosados, diferentes tipos, pero cuando vi aquí a mí me causó asco, porque yo en mi país, mucha gente, por ejemplo, que tiene cáncer, como son animales que comen solamente alfalfa, cosas sanas que uno le da de casa, las verduras que picamos, así los criamos en casa. Nunca yo vi que se habían apareado. Aquí me vine a enterar y entonces cuando yo voy a Perú me ofrecen, lo pienso mucho y yo digo, ¿realmente es un cuy criado en casa? O eso se aparea con la rata, ¿no? Entonces, por eso es que cuando yo veo aquí, vi las ratas, dije, qué asco lo que he comido en mi país. Entonces, en eso quiere decir que esos animales sin buscarlo han podido aparearse. No es que sin buscarlo, sino que básicamente al poderse aparear, pues es que hay una relación ancestral. Porque es lo que les decía, pues, o sea, la evolución o la selección natural no es una cadena, es un árbol. Entonces, ellos tienen un ancestro lo suficientemente cercano para todavía poder reproducirse. Y hay otras especies que ya el ancestro es demasiado lejano y ya no se pueden reproducir. Como les decía, del tigre y del león, todavía hay un ancestro lo suficientemente cercano para que se puedan reproducir. En el caso del caballo y el burro, también hay todavía un poco. Ahora, en el caso de la cebra y el caballo, ya esos están más lejos y más separados. Entonces ya esa cruza no se da. Aunque parezcan iguales, pero ya están separados por más tiempo y su ancestro está más atrás. Entonces, cuando existe esa conexión, es porque todavía hay un ancestro que no está tan lejano. Porque como les digo, hay muchos mitos en la calle acerca de la selección natural, acerca de cómo funciona la evolución, etcétera, etcétera. Y ese es uno de esos mitos que yo oigo a veces en la calle, ¿no? De que un animal de una especie va a dar a luz a un animal de la misma especie. Eso es cierto. Lo que no toman en cuenta es cuando esas crías se van o cuando esas poblaciones se separan. De que sus características van a ir cambiando por esa separación física, por esa adaptación nueva. Entonces aquí hay ejemplos de esa especiación que les decía. Yo mencioné 2, pero hay 4. Hay alopátrica, peripátrica, parapátrica y sin parapátrica. Simpátrica. Pues antes de que siga con la burra y el caballo, la burra entonces no queda como especie, ¿qué sería? ¿Una cruza nada más sin otra cosa? Bueno, es que en sí, pues los burros ya son una especie, los caballos son otra. Ajá, y la mula. La mula simplemente queda como cruza, que no es ni caballo, okay. No es ni caballo ni es ni burro. Okay. Les digo, no se puede reproducir. Entonces no queda como especie nueva. No, porque para que haya una especie nueva, tienen que poder reproducirse. Reproducirse. No se reproduce, no hay especiación.
Ok, nomás era eso, sí. Sí. Entonces aquí podemos ver en la ilustración que en la alopátrica hay una división. Y en esa división hay un aislamiento. Y al pasar el tiempo obtenemos las dos especies. En la peripátrica, pues una se va a un ladito. Básicamente pueden estar en el mismo ecosistema, pero deciden retirarse por alguna razón. Entonces, igual al pasar el tiempo, ciertas características se notan más en el grupo que se fue y forman la especie nueva. En la parapátrica es paralelamente. Maestro, ahí, perdón, Sí. ahí dice en la formación de barreras, la que le sigue cuando se van, dice conquista de un nuevo nicho o nido. Nicho. 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 Un Oh, nicho es ok. un espacio. Oh, ok. Polimorfismo, dice polimorfismo, ¿verdad? Polimorfismo. Poli significa mucho, morfo significa forma, muchas formas. Y el poliformismo se da mucho en las junglas, en las zonas densamente vegetadas, con vegetación densa. Ahí se da mucho el poliformismo. En el caso, por ejemplo, un ejemplo de evolución alopátrica ha sido el macaco del Nuevo Mundo y el macaco africano. Porque básicamente la costa oeste de África y la costa este de Brasil estaban pegadas. Entonces, al separarse, esa población de macacos, pues una se quedó en África, la otra se quedó en América y la separó el Océano Pacífico. Esos son los monos. No, los macacos son otros. Sí, son monos, son de la familia de los monos, sí. En el caso, por ejemplo, de la peripátrica, la evolución separada de los leones, de los leopardos, porque viven en la misma ecosistema, pero básicamente uno desarrolló más una sociedad, el otro desarrolló más instintos individuales. En el poliformismo podemos observar los tipos de cacatúas en las junglas, o los tipos de geckos, los tipos de ranas, que viven dentro del mismo ecosistema, pero básicamente dentro del mismo ecosistema unas se adaptaron mejor que otras y formaron especies nuevas. Como las hormigas, hay diferentes tipos también de hormigas, maestro. Sí. Entonces aquí hablamos de una especie original que se empezó a separar, que se empezó a separar y que se empezó a separar. Por eso les decía que la evolución no es una cadena, sino es un árbol. Adaptación. Y es lo que le decía, de que la educación en este sentido, pues ha fallado a la sociedad. Y eso a mí me enoja. Porque utilizan pues conceptos y utilizan palabras que no van al caso.
porque todavía pues hace poquito lo enseñaban, por lo menos a nivel secundaria preparatoria, como si fuera una cadena. Y no es una cadena, es un árbol. Como el árbol genealógico también del humano, ¿verdad? Sí, pues. Pero en este caso es de todos los seres vivos Del mundo, del mundo animal. De todo el mundo. De todo el mundo. Queda en bosque entonces. Sí, o sea que básicamente todos los seres vivos tenemos un ancestro en común. Todos. Porque básicamente la vida se ha cambiado a través del tiempo. Las nuevas especies se van adaptando, las nuevas especies se van formando. Como les decía, gracias a mutaciones que resultaron provechosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la evolución la podemos apreciar tanto en animales, sí está bien, tanto en animales modernos como en fósiles. Por ejemplo, nosotros como humanos preservamos muchos huesos que se les llama de vestigio, y también órganos que son de vestigio, que básicamente son herencia de nuestros ancestros. Sí, de la especie que existió prehumano. Entonces aquí está lo que les digo. La evolución no es una cadena, sino es un árbol. Es un árbol. Y es algo muy importante que hay que saber, y es algo muy importante que hay que entender. Por eso no podemos hablar de eslabones perdidos. Podemos hablar de ramas, de orígenes, pero no de eslabones. Porque en el caso de la selección natural, A directamente no llevó a B. A llevó a B y a C y a D, y A1, A2, A3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la selección natural y cuando hablamos de la evolución, no estamos hablando de una cadena, sino de un árbol. Entonces, como les decía, basados en las observaciones no solo de Darwin, sino en las de Linnaeus, podemos ver aquí el árbol de la vida y ver que todos tenemos un ancestro en común. Y de ahí se fueron separando ramas. Y mientras más alta la rama, más es la complejidad del organismo. Pero al fin de todo, todos tenemos un origen en común. ¿Qué dice el origen en común, maestro? Protista, dice. Protista. Sí, le voy a tomar una foto, maestro. Sí. Porque me interesa. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, tomamos esta ruta, ¿no? Y vamos para acá. Y se separan los vertebrados de los invertebrados. Se separan los peces de los anfibios. Se separan los anfibios de los reptiles. Se separan los reptiles de los mamíferos. Se separan Hay nada. en este caso los primates. Y así, hasta llegar a la especie en específico. Y así es como es la vida. Acá abajo se separan los animales de las plantas. Se separan las plantas de los hongos. Se separan los hongos de las otras cosas que no me acuerdo cómo se llaman. Y así.
todo en esta tierra comparte genética. Si comparamos el ADN de un tiburón con el ADN de un ser humano, va a haber similitudes. Ujú. Por el simple hecho de que el humano y el tiburón respiran oxígeno. El humano y el tiburón Son mamíferos. tienen ojos. El humano y el tiburón tienen sistema nervioso, etcétera, etcétera. Entonces, al cabo del tiempo, hace muchísimos miles de millones de años, compartíamos un ancestro y nos separamos. Y así. Y así es como funciona esto de la selección natural y de la evolución. De que no es una cadena. Es un árbol. Es un árbol. No venimos del mono, ¿no? No. Tenemos un ancestro en común, pero no venimos de él. Eso es lo que yo aprendí. Sí. Imagínense. No, eso está mal. Eso está mal. Había otra ilustración que no encontré, pero básicamente nosotros somos de la familia de los primates. Y la familia de los primates tiene varias ramas. Entonces, como nosotros somos parte de la rama del Homo. Y en la rama del Homo está el chimpancé, está el bonobo, está el gorila y estamos nosotros. Entonces, nosotros somos el Homo sapiens. Dejen ver cómo se llama el otro. Chimpancé, ¿qué más digo, no? ¿Qué más digo del chimpancé y del maestro del... ¿Qué más? Son de la familia de los homos. Sí, pero ¿qué otro animal entra aquí? Chimpancé. ¿Usted dijo algo más? El chimpancé, el gorila y el bonobo. O el... Oiga, profesor, entonces la ciencia sigue creyendo en que el ser humano viene a través de, o sea, es del mono o qué? No. Es lo que les digo. Nosotros no venimos del mono. Tenemos un ancestro en común. Hace millones de años nosotros teníamos un ancestro en común. ¿Que viene siendo qué? Un primate. De la familia de los primates. La familia de los primates. ¿Y qué es un primate? Bueno. Los monos. O sea, entonces venimos... No, chimpancé, gorila, de tres cosas que venimos porque somos los homos. Homo sapiens, usted dice, ¿verdad, maestro? Sí. Homo sapiens. Vamos a ver una imagen. Aquí está esta imagen. Ahí. No quiero la imagen nada más. Entonces, había básicamente un primate ancestral. Ese primate ancestral parecía como una rata medio ardilla. Entonces, ese es el origen de esta rama de los primates. Eran pero de acuerdo a esa ramificación que está mostrando, o sea, entonces se está poniendo en que viene del mono, porque el primate era un mono, ¿no? O por ejemplo de la familia mono. No, ese ancestro le dio origen a los monos. En sí ese ancestro no era un mono. No era de esa familia todavía. Porque básicamente de los descendientes de esa especie, de ahí se originaron los primates. Entonces, no podemos decir que este primate ancestral era en sí un mono, sino que era el precursor que le dio.
¿este primate era inteligente o no? No, no. Este primate vivía en los árboles y era vegetariano. Se parece más a la ilustración se parece más a este. Más o menos. Pero entonces la ciencia sí cree eso. No. Bueno, no es que crea, sino la evidencia ahí está. Como le digo, con el método científico nos guiamos con la evidencia. No es creencia. Bueno, yo entiendo la evidencia que ha hablado en otros puntos anteriores. Por ejemplo, cuando habla de la reproducción de las larvas de los renacuajos. Ajá. Eso sí lo entiendo y eso estoy de acuerdo. Ajá. Pero en esto, no creo que esto sea probable. Que, o sea, la ciencia muestre las evidencias de ello. Ahora que partamos, vamos a decir que tengamos algo en común, pues yo creo que sí lo tenemos, pero no que sea esa la explicación. Por lo menos en lo personal, ¿no? No, sí, pues, pero es donde debemos separar nuestra creencia personal y nuestra necesidad de afirmación personal contra la evidencia. Bueno, nuevamente le repito, lo que ha enseñado anteriormente, por ejemplo, puso el ejemplo de cuando, ¿quién fue? Aristóteles, el que, no recuerdo bien. Sí, Aristóteles fue el de la generación espontánea. Sí, entonces él sin observar, y obviamente al ir y observarlo lo podemos reproducir en este tiempo nuevamente y podemos encontrar que es cierto. Así que cualquiera lo puede poner a prueba. Mas sin embargo esto no. Entonces está creyendo en algo en que en realidad casi nadie lo puede reproducir. No, es que sí se puede poner a prueba. A ver, explíquemelo. Sí, porque básicamente se acuerda que hoy en día tenemos acceso a análisis de ADN. No, en eso no estoy de desacuerdo, en que compartamos rastros y eso. Por ejemplo, un ejemplo de ello es, y sé que en esto cuando se mezclan estas cosas hay una diferencia, ¿no?, de creencias, pero si vamos a lo que dice la Biblia, dice que el hombre fue formado de la tierra, por lo tanto tiene que compartir cierto porcentaje de ADN. Pero, a ver. Entonces, si somos formados de la misma materia en sí, tenemos que compartir ciertos rasgos Sí, pero ¿cómo podría usted comprobar científicamente esa premisa? ¿Cómo podría? Bueno, entonces quiere decir que algo que no es explicado por medio de la ciencia, entonces no puede ser. No. Para la ciencia no. Porque para la ciencia Dios no existe. No, pero no solamente Dios, sino algo que está fuera del concebimiento de probarse. Hay algo en que vamos a decir, existe, pero no lo puede probar. Porque hay la limitación en el ser humano de poderlo hacer, pero está ahí. Bueno, es que usted a lo que se está refiriendo se le llama la falacia de los vacíos. En la falacia de los vacíos se dice que X no se puede explicar, por lo tanto, sobrenatural. Entonces, cuando hablamos del método científico, cuando hablamos de la ciencia, cuando hablamos del empirismo, no se puede utilizar esa falacia. Entonces, en este caso, como les decía anteriormente, nos basamos a la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La estructura esqueletal, por ejemplo, vamos a ver. No dice que es de tierra. La estructura esqueletal de los homínidos. Aquí podemos ver cierto parecido. ¿Cuál es la diferencia entre un esqueleto humano
un esqueleto de gorila, un esqueleto de chimpancé. En estos El tres. tamaño, Los brazos, no los brazos, porque al principio el brazo era más grande. Ya en el último, Lo ancho, lo grande. lo grande es donde se quedó. Pero, ok, si hay la forma empírica, como usted dice, que si viene del chimpancé, venimos de hecho, somos homo sapiens, o sea, Ajá. quiere decir que de estas tres genes salió un humano. Es que la humanización se dio con el tiempo. Claro, Sí. claro, eso es lo que estoy entendiendo Sí. según la ciencia, se dio según el tiempo. El tiempo, sí es. Vamos a Maestro, decir, ¿y los huesos de qué son? ha habido una De evolución, primates. se puede decir, Sí, ¿verdad? una evolución, Una sí. evolución, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a Sí. esto, pero hasta ahora yo sé que se tiene que separar el lado espiritual con el lado científico. Y- Muchos lados científicos no lo explican, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, ha habido doctores, hay formas científicas. Yo por eso, para discutir, yo creo que la forma espiritual tenemos que aprender a dejarlo un poco de lado, porque estamos aprendiendo algo que para mí es nuevo. Sí. La diferencia. Entonces yo... Maestro, ¿de qué están hechos los huesos? Sí, en eso estoy de acuerdo yo. En realidad no es porque yo sé que aquí estamos estudiando para luego tomar un test en el cual podemos ser evaluados el conocimiento en esas cuestiones, ¿no? No estamos aquí a ver si tiene o no tiene la razón en eso. Nomás era una pregunta que es nuevo Una para mí. Yo opinión, pensé de que una eso ya había opinión. quedado en la historia, vamos a decir, que eso ya ve de que en cierto tiempo se ha creído algo y luego viene una refutación y eso que pasa a ser algo, ¿me entiende? Que ya, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, ¿no? Que él había sacado su filosofía y luego pues fue desmentido y ya nadie lo cree ni lo acepta de esta manera porque ha sido probado lo contrario. Ahora en esto yo pensé que era algo, o creía que era algo similar en que ya había sido, o sea, que la ciencia ya no creía que nosotros pues, o el ser humano venía del mono, por decirlo así, o del primate. No, es que no viene. Es que eso a mí me enseñaron hace 30 y cuánto. Sí, en la escuela es lo que les enseñan a los niños desde pequeño. Bueno, Y entonces, así crecen creyendo que venimos del mono. quiere comprobar esto. Pero sí, tenemos que aprender según, porque si me van a explicar de la Biblia, yo lo he leído, entonces yo tengo que decir, mi lado espiritual no me va a afectar a lo que estoy aprendiendo. No, esto es lo que científicamente se está enseñando. Pues. Sí, y es que no debería, y esto ya es pues, voy a hablar con mi opinión personal. Ajá, exacto. De que en una vida espiritual sana, uno no tiene que sentirse amenazado por el mundo laico. Aquí, como les digo, nos estamos basando a la evidencia. Aquí no estamos, y es otra cosa, es otro mito que se oye afuera, en la calle, otra interpretación, mala interpretación del darwinismo. Aquí Darwin no está tratando de explicar de dónde viene la vida, sino cómo funciona. Cómo ha ido evolucionando. Sí, ¿no? entonces en su título, En el origen de las especies, él no le está haciendo la competencia a Génesis, él simplemente está explicando que con el tiempo y con la selección se van formando animales y plantas nuevos. Eso es básicamente lo que él presenta. Ahora, en su tiempo y hoy en día, básicamente han pues malinterpretado sus palabras y la han utilizado de una manera en que le han básicamente metido palabras en su boca. Porque, por ejemplo, Darwin nunca dijo que Dios no era necesario. Él también era cristiano. Y bueno, hablando de sabores de cristianismo, la Iglesia Católica reconoce la selección natural. Hay otras ramas protestantes que quizás no la reconozcan o qué sé yo. Pero como les digo, cuando se tiene una relación espiritual sana,
esto no tiene por qué ser una amenaza a uno sentirse amenazado o que quién sabe qué, porque simplemente son dos mundos completamente diferentes. En el caso de la fe, pues básicamente, como dice el libro, o como dice pues la Biblia, perdón, que la fe pues básicamente es ciega, bienaventurado el que creyó sin ver. En el caso de la ciencia, no. Nosotros necesitamos comprobar que el medicamento funciona para poder dártelo. No te podemos decir, no, tómate esta pastilla que no sé qué tiene y ten fe que te va a curar. Así no funciona. Entonces, tenemos que pues separar esos dos mundos, ¿no? Porque nosotros vivimos en un mundo físico y tratamos de explicarnos las cosas pues desde un punto de vista físico primero. Ya de que hay cosas sin explicación y que quizás no tengamos la explicación para esas cosas, en el momento pues existe, ¿no? En el caso de la electricidad, por ejemplo, también pues no sabían qué era la electricidad. Uno veían los rayos y como les digo, cada cultura formó a sus mitos. Por ejemplo, no, pues hay rayos y centellas, Zeus está enojado. En el origen, por ejemplo, al principio les decía de la presentación, de que cada cultura decía, no, pues es que nosotros venimos del maíz, o como dice usted, nosotros venimos del lago, otros salieron del mar, y así cada cultura trató de explicarse su origen, de dónde salimos nosotros como gente. Y ya después, con el paso del tiempo y con el paso de los avances en el empirismo, ya fuimos encontrando estas otras bases. Entonces, como les decía, si tenemos una relación sana con nuestra fe, nada de esto debe ni de hacernos sentir enojo, ni culpa, ni vergüenza, nada. Simplemente es conocimiento. Separar. Estamos adquiriendo conocimiento. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando se escribió la Biblia, cuando se escribió el Corán, nada de esto se sabía. Entonces, ellos a su modo trataban de explicar el mundo. ¿Sí? Entonces, como les digo, en una relación sana con la espiritualidad, nada de esto debe de sentirse ni como una amenaza ni como nada, simplemente. La mejor religión de todo el mundo, el respeto, maestro. Se podría hacia decir, los demás, en mi opinión. Sí, porque todos somos diferentes, pensamos diferente, tenemos ideologías diferentes, creencias, educación diferente. So, sería, por así decirlo, tonto creer que en lo que yo creo otra persona va a creer lo mismo que yo. Entonces, respeto ante todo y sigamos en la clase. Entonces, como les decía, empezamos pues a evaluar la evidencia, ¿no? Y empezamos a ver esas características, porque básicamente una frase que utiliza un biólogo, un biólogo moderno, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente dice que la naturaleza no inventa nada nuevo, simplemente construyen lo que ya está construido. Entonces, por ejemplo, nosotros, como les decía, tenemos órganos que ya no usamos, como el apéndice, que ese órgano se usaba cuando nuestros ancestros comían follaje. Nosotros ya no comemos follaje. Nosotros ya no podemos digerir hojas de árbol, pero del ancestro que procedemos lo hacía. Igual, al final de nuestra columna vertebral, el último hueso se le llama coxis y es el vestigio de la cola. Nosotros ya no tenemos cola, pero nos quedó ese huesito. Tenemos la evidencia. Esta es la evidencia de nuestra fisionomía, ¿no? Y hay gente que lo tiene y hay gente que no lo tiene. Por eso le llaman muchas veces la colita. Sí, cuando a veces uno se lastima, no sé el nombre, pero la colita es el coxis. Sí, el coxis. Por ejemplo, hay gente que lo tiene y gente que no. Yo no lo tengo. Y del lado de mi mamá no lo tienen, del lado de mi papá, sí. Sí. Igual hay músculos en las manos que hay gente que lo tiene, gente que no lo tiene. Creo que se levanta algo aquí, yo no lo tengo. Entonces,
toda esa evidencia pues se junta y apunta a eso, ¿no? Al ancestro primordial. A los vestigios del pasado. Entonces aquí vemos, como les decía, esta ilustración de cráneo. Esta ilustración de cráneos. El humano moderno, pues es este. No, bueno, ustedes no ven. Que está a mi derecha. Lo vemos con el neandertal que está en medio y la estructura es parecida. La diferencia entre el neandertal y el humano es que el humano tiene la cavidad nasal más pequeña y la cavidad craneal más grande. Si lo comparamos, por ejemplo, con el neandertal con el chimpancé, la única diferencia es de que tiene la trompa un poquito más pronunciada y la cavidad craneal es un poquito más reducida. Pero la estructura básica de estas especies es la misma. Nada más van esas diferencias en la parte donde va el cerebro. Como ven aquí, el humano es el que la tiene más grande. Ya los demás lo tienen más reducido. Igual si ven la apertura nasal. Pero ellos lo pueden ver, maestro, en Google. Acabo de sacar y en Google sale. Sí, ellos quieren ver la imagen. Sí. Ya. Acabo de buscar y la encontré. Entonces, si vemos la apertura nasal, es más o menos igual en todos. O sea, como les muy digo, parecida. Como les digo que va ese dicho, ¿no? De que la naturaleza no inventa lo nuevo, simplemente construye donde ya estaba construido. Entonces, perdemos cosas o ganamos cosas. Igual, por ejemplo, la ballena tiene huesos de rodilla. ¿Por qué? Porque el ancestro de la ballena era un animal terrestre. Entonces, donde están las aletas, hay vestigios de los huesos de rodilla que no utiliza. Nosotros, por ejemplo, lo que compartimos con los otros primates es el pulgar. Nosotros perdimos el pulgar en el pie, pero conservamos el pulgar en las manos. Y hay gente todavía que nace con el pulgar en el pie. Es muy raro. Sí, hay personas que nacen con sus 6 dedos. Y eso pues son como les digo, evidencias que apuntan a un ancestro en común. Y como les digo, eso no... Ya eso, ¿hace cuánto esto ya se sabe, maestro? 43 años es que yo pisé la secundaria. Y yo supe que defendíamos los monos, como decía. Pero todavía se usaba el libro de Darwin. No, es que este conocimiento ya tiene casi 100 años. Lo que pasa es de que a nivel primaria, secundaria, preparatoria, las personas que lo explicaban de esa manera no estaban bien preparadas. Sí. Porque básicamente desde Darwin en adelante se habla del ancestro común. La idea de la cadena y del eslabón se abandonó en los años 50. Entonces, ya ver la vida como un árbol es un concepto que tendrá 50, 60 años. Entonces, Pues ni tan abandonado, profesor, porque recientemente creo que era un doctor que salió que dijo que ya había encontrado el eslabón perdido. Y es que dijo que el eslabón perdido estaba en otro planeta. No aquí. Eso ya es gente que se quiere hacer famosa. Bueno, quién sabe, no nos consta. ¿Y qué es eso del eslabón perdido? ¿Qué es? Yo no había oído mencionar eso. Supuestamente la transición pues de chimpancé a humano, pero eso no existe. O sea, no existe un hombre mono. Eso no existe. Es que se acuerda que hicieron también la película El planeta de los simios. Sí. Entonces todo eso ya fue invadido a través también de la que la gente, la mente del humano ya va creyendo viendo una película. Pero sí. Si uno ciencia ficción. pone a estudiar o cosas así, al final de cuentas, como dices, conocimiento. Sí.
si uno no lee y no se va a los lugares correctos, no adquirimos ese conocimiento. Exactamente. Entonces aquí, como les digo, los vestigios, ¿no? De que el chimpancé todavía, pues anda en los árboles y utiliza los pies, el pulgar, el dedo gordo del pie todavía pues parece pulgar. De nosotros ya no, ya eso se perdió, porque nosotros ya no andamos en los árboles. Ya nuestros pies están diseñados para correr, mientras que los pies del chimpancé están diseñados para escalar. Cuando ellos corren con sus puños. Y nosotros no, nosotros corremos con la planta del pie. Con el pie. Igual si comparamos las manos. Entonces nuestro pulgar es más largo y con nuestro pulgar podemos hacer movimientos precisos, cosa que un primate no puede hacer. O sea, un primate no puede escribir, un primate no puede, pues sí, utilizar movimientos precisos que nosotros sí. Coordinación. Así es. Pero sí puede, un primate también envejece más rápido, dice el maestro. No, pues su expectativa de vida es aproximadamente 40 años, pero es por la vida como que un perro, por ejemplo, que un perro ya tiene 7, es considerado 7 años más de lo que... Sí. No, y eso es por la diferencia pues de las especies. Como les decía, un perro a los 9 meses ya se puede reproducir y a los 7 años, 10 años se muere. Mientras que un primate, el primate por lo menos, el chimpancé creo que su adolescencia también empieza como a los 8 años. O sea que de los primates son los que tenemos la infancia más larga y de los otros animales pues no. Por ejemplo, un caballo a las horas de nacido es capaz de caminar. Un humano no, le toma 18 meses. Entonces, Bueno, ahora ni tanto, maestro. Sí. Depende de la que Sí. mi nieto empezó a caminar a los 8 meses. ¿Puede creerlo? Sí. Entonces uno dice ya ni tanto. Sí. Ya, con mis hijos, comparándole la diferencia, ellos llegaban a caminar al año. Y uno ve niñitos que ya están bebitos que ya, que digo, wow, ¿qué es esto? Sí. Así es. Así es. Así es. Entonces, aquí está la comparación de manos. Del humano, del gorila, del chimpancé, del gibón. Entonces. ¿Ese también viene a ser de la misma familia? Es primate. Pero ya no es homínido. Y aquí tenemos pues la comparación. Si vemos estas 3 manos son las más parecidas. Y más el chimpancé con el Homo sapiens que el gorila. Pero sí, como les digo, la vida no es una cadena, es un árbol. Es un árbol. Y esta es la última diapositiva. Como les decía, nosotros ya sabíamos de la selección, nada más de que no pensábamos que se diera en la naturaleza y no la conectábamos. Porque desde que el mundo se hizo agrícola, nosotros como que nos separamos de la naturaleza. Entonces, nosotros hemos utilizado la selección, en este caso artificial, a nuestro provecho. Nosotros hemos forzado a plantas y animales a crecer y desarrollarse de una manera que a nosotros nos sirve. Entonces, por ejemplo, de la planta de mostaza silvestre sale la coliflor, el brócoli, ¿qué es eso? La col, dice. Mostaza silvestre. De la mostaza silvestre. La col rizada, o lo que dicen que el quinoa. Colirrábano, nunca había escuchado eso. Colirrábano tampoco, pero son los pequeñitos. Aquí no sé cómo lo llaman en los pequeñitos. ¿Será el Brussels sprouts? La col de Bruselas, la chiquitita. A lo mejor. Sí, esa. Pero sí, fíjense, de la mostaza silvestre salen 5 plantas. 5 plantas, exacto.
que a la vista son diferentes y uno sin saber dice, no, pues son plantas diferentes, pero tienen un ancestro en común, que es la mostaza. Igual si hablamos de los perros descienden del mismo ancestro que del lobo. El maíz también viene de un pasto silvestre. No sé en México si lo hayan llegado a ver. Son unos palitos altos y sí dan como mazorcas así, raras. Y pues básicamente la gente decidió que iba a escoger las plantas con mazorca más gruesa, con mazorca con el grano más grande, y cultivarlas y destruir las otras. Entonces, nosotros desde el inicio de nuestra razón hemos utilizado la selección a nuestro favor, el proceso de domesticación. La única diferencia es que Darwin lo aplicó a la naturaleza. Esa es la única diferencia. De que nosotros no pensábamos que esos procesos de selección se daban en la naturaleza, pero ya los conocíamos. Por ejemplo, pues en la domesticación del perro, escogíamos a los cachorritos que eran menos agresivos, escogíamos a los cachorritos que eran más leales, escogíamos a los cachorritos que no se comían a la gallina, pero que espantaban al coyote, y así estos cachorros son los que dejamos crecer, los que dejamos reproducirse, y así modificamos al lobo salvaje en el perro doméstico. Igual ahorita les enseño la foto y la diferencia entre lo que es un lobo y un perro y cómo cambian su apariencia. Igual hubo un experimento en Rusia que se trataba igualmente de la domesticación. Porque también era una hipótesis que no se podía entender, o sea, de uno mismo, de humano, pues se van perdiendo las tradiciones, se van perdiendo el conocimiento colectivo, porque también decían, ¿cómo es posible que de un animal salvaje salga un animal domesticado? Entonces lo que hicieron en Rusia, en la Unión Soviética, fue experimentar con zorros. Tomaron zorros salvajes y empezaron ese mismo proceso de selección. Dejaban a los cachorritos que no le tenían tanto miedo a los humanos, que eran más sociables con los humanos, que no mordían, que eran amigables, y generación tras generación tras generación empezaron a ver esos cambios. El primer cambio que vieron fue que la tercera generación empezaba a vocalizar, porque un zorro salvaje no vocaliza, y estos zorros domesticados empezaban a vocalizar. La otra cosa que notaron es de que perdieron su color rojo y se volvieron blancos, perdieron su color natural y se volvieron blancos. Entonces, eso también lo notamos con otros animales como los conejos. Los conejos domésticos son blancos o negros, pero son de un solo color. Los conejos salvajes no son así, a menos que estén en el Ártico. Son más pequeñitos. Son más pequeñitos. Sí. ¿Y el otro cuál es, maestro? Después de todo eso del lobo sale esas 5 razas también. Son ejemplos nada más. Son ejemplos. Sí. Oh, salen todas las razas. Todas las razas que ya tenemos, que nosotros conocemos. Sí. Oh, ok. Nada más que pusieron esos como ejemplos. Como para ilustrar, pues. Y eso es cierto, el hombre se ha enseñoreado como quiere también. Por ejemplo, ahora yo he visto que hay gente que paga no sé cuántos, 1, 2, 3 mil dólares, creo, por un cerdito de esos enanitos que puedes tener en tu casa. Y yo lo acabo de ver que mi vecina, el hijo de ella tiene, es un chancho, porque mi madre es mucha. Dice mi hijo, dice, pero son los chiquititos. Ese no va a crecer, ese ya va a crecer ahí y ya estuvo. En serio, le digo yo. Y no, ni le pregunté el precio, pero sí sé que es caro. Sí sé que es caro. Sí. No, sí, es que
es la cosa pues de que nosotros forzamos a ciertas especies a nuestro gusto. Últimamente, por ejemplo, en Inglaterra y creo que en Alemania o no sé qué otro país europeo, iban a empezar a prohibir los pug, porque esos animales están demasiado deformes. ¿Cuál animal más rico, perdón? El perro pug. Puro, creo que se le dice en español, ¿no? No es el pug. ¿No, ese no es el puro? No. Pero usted sabe que mi vecina tiene y pagó $5,000 por uno de esos. No, sí. Y yo le digo a ella, porque dice que ellos son incubados, no sé en dónde. Mi vecina es una viejecita que ahorita anda con depresión y le han recomendado que tiene que tener un perro. Entonces dice que pagó ese precio y yo me acabo de enterar por mi otro vecino porque nos fue a contar a todos, porque si se sale o se pierde, por favor devolvamos al perro porque es muy caro. ¿Cuál es el problema con ese perro, profesor? Pug, se llama. Es pug. El pug. Así se llama. Entonces, si vemos aquí el cráneo del perro, de ese pobre animal, tiene deforme pues la apertura nasal, no puede respirar bien. No puede respirar bien. Los colmillos están deformes. O sea, es básicamente, como dicen, una tragedia este pobre animal. Entonces, por eso los quieren prohibir, que ya no los críen, porque básicamente los criaron al punto de deformidad. Ahora bien, la manera en que ocurre la selección artificial, y es el secreto socio de la selección artificial y de las crías de perros de raza pura, es que cruzan entre familiares directos. Los cruzan hermanos con hermanos o papás con hijas o mamás con hijos para acentuar ciertas características. O sea, lo mismo, que no se altere. Sí. Rasgos. Entonces, eso lleva a deformidades físicas y deformidades, deformidades, pues sí, físicas e intelectuales. Entonces, si hablamos del pug, es un animal que ha estado súper, pues que ha sufrido de mucho incesto y de una deformidad que esto en realidad no, como les digo, si esto no sería sano. Claro, es inhumano para mí, porque si lo estoy viendo así, pobrecito. Sí, pues sí. Porque uno les ve la cara así muy, no sé muy qué. chistoso. Pero tienen mucho, sufren mucho. Sufren mucho, igual. Como tienen mucho cuero suelto, tienden a tener muchas infecciones si no se les toma cuidado. Es un animal que, como le digo, si lo soltamos en la selva se muere. Seguro que sí. Entonces aquí está la diferencia entre el cráneo de un perro regular y del pug. ¿Sí? Entonces aquí la comparación, ¿no? Igual de perros que les dicen de boutique. El pequinés también es un perro de boutique. El pug es un perro de boutique. El bulldog inglés también es un perro de boutique y están deformes. Sí, porque ellos traen mucha piel, ¿verdad? El bulldog, por regular. Y entonces aquí a mí me encantan esos perros, pero no me han dejado tener uno en mi casa. Igual aquí podemos ver el cráneo pues de un lobo, el cráneo de un husky. Son similares. Son similares. Entonces el husky es perro de trabajo. Muy bonito, es hermoso el perro. Solo que bota mucho pelo. Sí, pues sí. Ese se crió para correr distancias, para jalar carga. Estos otros animales, por alguna razón a alguien les gustó esa apariencia y los criaron así, pero es una tortura para el pobre. Los animalitos. Sí. Y entonces aquí la gente que protege a los animales, ¿cómo no protestan? A ver. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Verdad? Tanto se escucha de que hay que proteger los animales, tanta cosa, y no miran el cráneo. Esos bulldogs a mí me fascinan, esos perros. Igualmente estos pues tienen su cráneo pues deforme, el exceso de piel. Y aparte sí, por el exceso de piel así son chiquitos, anchos. Pobrecitos, yo nunca había visto un cráneo de un perro maestro. Sí. Igual si vemos
Hoy hablando de no querer. Tiene que pasar lista. Tiene que pasar lista. Sí. Doble lista. Doble de ayer y hoy. En la mañana funcionó. Espero que no empiece. Ahí está. Que no empiece el guacamole. El lunes no venimos. Félix estuvo ayer y que salió un momento. Concepción, aquí está. Sí. Estuvo ayer. Valentina. No puedo violar su privacidad. Sí, entonces, como les decía, nosotros pues ya conocíamos lo que era la selección y poder seleccionar a... Maestro, esas maroscas me dan risa. Así eran antes solo un palito y ahora ya tenemos la marosca más grande de lote. Sí, así es. Bueno, usted sabe que en mi país hay una variedad de 120 y tantos o 500 tantas de diferentes de papas, ¿verdad? Sí. Lo último que he visto es una papa en el medio, media morada, media rosada, pero son cultivadas en los Andes. Es lo último que sacaron que yo me quedé. Y entonces empezó a explicar este muchacho lo mismo, cómo había creado y cómo ayuda el clima de la altura para poder sacar ese color de papa específico. Sí. Y yo digo, no es cierto. La ciencia, lo que pues agricultores también van viendo su forma de evolucionar, digo yo. Exactamente, sí, es que como te digo, o sea, ya se tenía ese conocimiento, ¿no? De que si juntamos esta planta con esta planta, va a resultar este tipo de planta. Ya más adelante, cuando hablamos pues de genética, lo vemos más a fondo, pero con Gregorio Mendel, que él descubrió que las características recesivas y las características, ahí, se me va la mente. El chiste es de que se fue descubriendo poco a poco, pero esos mecanismos, aunque no supiéramos explicarlos, ya los utilizábamos. Entonces lo que iba a buscar era al perro doméstico, digo al zorro doméstico. Entonces un zorro doméstico ya tiene una apariencia más de perro. Ya se porta más como un perro. Pero sigue guardando sus ciertas características. Ciertas características, sí. Pero ya está comprobado que ese animalito ya no puede lastimar a un humano, por ejemplo. No, creo que ya han pasado 38 generaciones. O sea que ya están domesticados. Sí. Okay. Porque maestro, yo acabo de leer un artículo la semana pasada de un chimpancé, no sé si fue en Ohio, o de una mujer que compró por $7,000 un mono, pues, un primate, y lo crió como hijo, desde bebé, dándole mamila y dándole, bueno, yo no sé si por instinto animal, cuando ellos ya llegan a la edad, a la adultez, dice, donde ellos cambian su... temperamento. Exacto, el temperamento. Y fue cuando este primate le atacó a la amiga, le destruyó toda la cara. Yo me quedé sorprendida porque yo digo, ¿cómo la gente puede pagar tanto dinero por un animalito que realmente hasta cierto tiempo a ella nunca le dijeron, puedes tenerlo? Sí. Pero ¿qué tan peligroso también puede ser? No, en el caso de este tipo de zorros, han sido generaciones. Okay. En este caso que usted me está presentando es un animal que básicamente pues, lo sacaron de su ambiente natural. Y él al principio, pues sí, ¿no? Pues por instinto, va a tomar a esa señora como su mamá o lo que sea. Pero ya al crecer, al llegar a la adolescencia, tienen que imponerse. Instinto es imponerse. Decir, no, pues yo soy el que manda, yo soy el líder, yo soy el macho. Entonces, esa testosterona, ese cambio hormonal, esa agresividad de que ahora yo soy el que manda, no tú. Entonces... Maestro, como yo miro muchos del YouTube, los videos de
monitos, de changos, Ajá. changuitos y todo, y digo, y muchas personas ponen comentarios que eso está mal, que no tienen que ser como tratarlos como unos humanos. No, es que no. Porque no es un humano. No es un humano. Entonces, pero uno se llega a pensar en la mente humana que cada ser humano es un mundo, Ajá. porque si esta mujer vino a criar ese animalito como un hijo suyo, que no era su hijo, básicamente cambió en la adolescencia. Bueno, la historia fue desde el proceso, sí, desde que ella lo tuvo, cómo cambió en la adolescencia, pero ella no se percató porque cómo puede ser que yo pueda entregar a ya una persona que lo cuide sí, en esos lugares especiales. Sí. Ella no quiso hasta que le destruyó la cara a la amiga. Sí. Entonces uno dice, quiere decir que todavía traen su salvajura dentro, sí. que no saben distinguir, como un perro, Sí. porque hasta el perro pierde el cerebro. Porque No, yo he vivido esa experiencia en Perú, maestro, cuando yo fui, el perro de mi hermano, criado en casa, un gran perro, tenía un amor especial por una de las nietas y no quería que uno ni la tocara esa niña, pero si te veía te atacaba. Ya fueron como 3, 4 veces. A mí me atacó. Claro, yo no vivo en esa casa, yo llegué de visita. Cuando le comenté a mi esposo, me dice, cuando un animal ya desconoce a las personas que viven, deberían mandarlo a que le den, ¿no? Pasó de que vine el año pasado en octubre, mi sobrina estaba triste y le digo, ¿qué te pasa? Mi sobrino, que es policía, tienen otra hermanita pequeña, dice que ya 2 veces le había atacado, pero esta vez el muchacho al ver que la estaba atacando pensó que le iba a destruir toda la cara. Sí. Lo que hizo fue dispararle al semejante perro. Sí. Y yo me quedé, entonces todo el mundo le tenía terror a ese perro, maestro. Sí. Entonces yo antes de irme le dije a mi hermano, ese perro ya no sirve para casa, llévenlo al campo, háganle lo que sea, porque está bueno para el campo, pero no dentro de la casa. Sí. Y bueno, así terminó su fin de ese perro. Sí. Y triste, porque son gente que viven ahí en el mismo hogar. Entonces mi sobrino pues lo mató. Sí. Y todo el mundo andaba triste. No, pues. Pero así, o sea, uno se pone a pensar si hasta con un perro pasa. Sí. Yo tengo un pitbull. La gente le tiene terror. Cuando yo les digo, yo saco a mi perro al jardín. Mucha gente le tiene terror al pitbull. Pero mi perro es sumamente bien. Aquí en Stockton hay un lugar de shelter para pitbulls. De aquí fue que nosotros lo hemos adoptado, pero ya entrenado. Sí. Es un perrito muy dócil y yo digo, la gente, ¿cómo puede pensar de que un pitbull le puede atacar? Porque ha pasado. Sí, ha pasado. Entonces la gente, cuando yo voy a invitar a alguien a casa, afuera el perro, porque hay gente que le tiene miedo. Sí. Y en mi casa conmigo es muy protector, maestro, ese perro. Sí. Pero pues finalmente es animal. Sí, es animal. Y es lo que debemos pues también entender nosotros, ¿no? De que de todas maneras, por más domesticado que esté un animal, todavía preservan pues su instinto. Su instinto. Y nos hace precisamente la diferencia que nosotros podemos razonar. Sí. Y ellos no. Y ni tanto. Pero, maestro. Sí, tiene razón, maestro. Lo estamos viendo en estos ejemplos. Como los pitbull dicen que no lo hace la raza, sino la crianza. Según como lo eduques, se va a hacer agresivo porque hay muchas personas que los agarran para peleas. Para peleas, sí. Y los hacen más bravos. Yo la mera verdad, mi exnovio trajo un perro, pitbull. Yo no quería pitbull porque mi hijo estaba chiquito y decía, no. Y no viera qué hermosura de perra. Y sí, la mera verdad, no la enseñamos a pelear. Sí. ¿Verdad? Bien linda. Y desde ahí quise a los pitbulls, pero yo no quería los pitbulls. Pero es la fama que ya tiene ese tipo de raza, o sea, ahora sí que toda su récord, se puede decir, histórico, que vemos ese tipo de ciertas razas, no solo ese, y ya les tenemos. Ahora sí, crea fama y échate a dormir. Pues sí, es lo malo, es lo malo. Pero sí, esa es la cosa, ¿no? En el sentido de que un animal, pues básicamente va a usar su instinto de sobrevivencia. Entonces, por más noble que sea, si siente que su vida está amenazada, va a reaccionar conforme a ese instinto. Por ejemplo, el caso curioso de los gatos. Los gatos no fueron domesticados por los humanos, sino que los gatos se domesticaron solos.
Ellos fueron los que se arrimaron y los que empezaron a merodear alrededor de los graneros, porque ahí había ratas, o sea, regresando al... Ya la gente empezaba a tener sus graneros, los graneros atraen pues roedores, entonces los gatos, para no hacerse la vida difícil, merodeaban los graneros para cazar comida. Entonces a la gente no le molestaba que hubiera gatos alrededor, ya los empezaron a dejar entrar a la casa, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del gato, el gato se domesticó solo. Y el gato está en un estado más salvaje que el perro. Porque el perro sí dejamos, fue más, nosotros seleccionamos el tipo de perro que un gato. Que un gato. A los gatos los dejamos que hicieran lo que quisieran y al perro no. Entonces, si hablamos de nivel de salvaje, un gato en instinto y en comportamiento es más cercano a su contraparte silvestre que un perro. Porque el gato se domesticó solo. Es el único que se domesticó solo. Los demás, el ser humano metió mano, pero en el caso del gato no. El gato dijo, no, aquí me gusta y ahí se quedó. Sí. Maestro, disculpe, ¿ya pasó lista? Ya. Pues, ¿me puede poner a mí? Lo que pasa es que no apareces, pues. ¿O todavía no? No. Porque ya vieron que mandé el correo, ya vieron que me dijeron que aparece. Creo que una sola vez apareció, ¿no, maestro? Una sola vez. Y luego ya otra vez. A la oficina. Pues sí. Antes de que usted metiera que mandara el correo, había aparecido una sola vez y luego la borraron otra vez. Sí, lo puse, Félix. Ok. Gracias, por... Sí, de nada. Entonces, preguntas, comentarios acerca de la selección natural, de la selección artificial, cualquier duda que se les haya quedado, cualquier comentario que tengan. Foro abierto. No, maestro. ¿No? Bueno, de mi parte no sé. ¿Qué tal los demás? Como les digo, el proceso de selección natural es generacional, se da con el tiempo, no es al azar, es al azar al principio, pero después ya no. O sea, básicamente, como les decía, uno no puede controlar con lo que nace, pero ya ciertas características hacen que sea más ventajoso esa mutación o no. En el caso, por ejemplo, de la humanidad, nosotros no somos de los más fuertes, de los más rápidos. Sin embargo, compensamos esa falta de fuerza y esa falta de rapidez con la inteligencia. Hay un documental en PBS que se llama ¿Qué nos hace humanos? Y entra en detalle comparándonos a nosotros con los chimpancés o con los bonobos. La conclusión del documental es de que nosotros tenemos un temperamento más templado y pasamos la cultura de una generación a la otra. Eso quiere decir que la diferencia principal entre nosotros y los otros homínidos es de que nosotros tenemos el instinto de enseñar a nuestras crías, mientras que los otros homínidos no. Nosotros no nos dejamos ir a los golpes tan rápido como los otros homínidos, relativamente hablando. Hay excepciones, maestro. Profesor, por favor, ¿cómo se llama el documental? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Se llama. ¿Así se llama? Sí. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿En Google? ¿TBS dijo?
Ese. ¿Qué es ¿Eso lo que no lo nos puede hace? encontrar solo en PBS? Pues lo puede ver en línea, creo. Está disponible. Oh, ya. Pues lo pueden buscar en YouTube. Así como dice, ¿qué es lo que nos hace ¿Qué es lo humanos? que nos hace ¿verdad? humanos? Oh, ok. Entonces, exploran varias posibilidades, ¿no? Decían, no, pues es que el lenguaje, sí, el lenguaje, pero los otros homínidos también tienen maneras de comunicarse, no tan complejas, pero las tienen. Cultura, no, pues es que los otros homínidos también utilizan herramientas, tienen ciertas tradiciones, tienen ciertos ritos. Entonces ya se va explorando partes de lo que es aquello que nos hace humanos, que nos hace diferentes a los otros. Pero usted lo ha dicho, maestro, el humano va a ser feliz, toma sus propias decisiones. Un mono no va a poder tomar su propia decisión, o un gato, un perro. Bueno, el mono... Entonces, también el estado anímico. No, pero lo que pasa, por ejemplo, porque también se explora ese ángulo. En el caso, por ejemplo, de los chimpancés, ellos se autoperciben. Nosotros, al ver un reflejo en el espejo, sabemos que somos nosotros. Ajá. Ellos también. Eso también se pensaba que era una característica única humana, y resulta que no. Y eso es lo que les digo, pues, o sea, nada más al principio pensamos, pero nunca nos podemos experimentar. Exacto. Y esto del comportamiento del chimpancé apenas tendrá 40 años. Porque apenas se pusieron a explorarlos en su ambiente natural, apenas pusieron cámaras para ver cómo se portaban estos animales. Estos animales, exactamente. Entonces descubrieron, por ejemplo, que los chimpancés forman grupos parecidos a un país. Patrullan su territorio. Si un chimpancé de otro territorio entra a su territorio, lo matan. Son capaces de planear guerras, son capaces de atentar contra la vida de otro chimpancé por razones. No por sobrevivencia, simplemente por coraje. Territorio, porque sí. Sí he visto un documental de eso, pero eso es lo que más se asemeja, que nos asemejamos a ellos, porque ellos no hablan, pero pueden comunicarse. Sí. Está muy interesante. Pero maestro, casi todos los animales tienen, o sea, como la misma cualidad, como dicen, lo que los hace diferentes de nosotros es que no hablan, porque por ejemplo nosotros vemos un pajarito, ¿no? Una familia de pajaritos, como el pajarito, bueno, yo creo que es el macho, cómo va a agarrar, ¿no?, en los árboles hojitas, plantitas o plumas para formar un nido en el cual está su cría. Igual los elefantes también tienen ellos, creo que la hembra es la que tiene el matriarcado de uno de todos, o sea, ellos se comportan igual que nosotros, sino que la cosa los hace diferentes, que no hablan, porque ellos se protegen del frío, se alimentan, pero bueno, como dice, pues no hablan ellos, perdón. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso, pues, si nos comparamos con un ave, el ave es más instintiva, o sea, el instinto de la ave es de autopreservación, su comportamiento es instintivo, no lo razona. Entonces, en el caso de nosotros, o en el caso del chimpancé, ellos racionalizan también su comportamiento, o sea, básicamente, supongamos que un chimpancé mata al hermano de otro chimpancé, ellos se vengan, juntan a los otros machos y van a matar al que mató al hermano. Oh, ok. Entonces voy a ver este documental, sí. Está interesante. Ellos tienen la capacidad de premeditar, cosa que nosotros pensamos que era exclusiva de los humanos, pero no. También los elefantes tienen la capacidad de premeditar, porque ha habido casos donde un elefante planea el mejor momento para matar a su entrenador. Sí.
está documentado que ellos planean a veces en la India destruyen ranchitos porque pues, les hacen mal. Entonces, comportamientos que nosotros pensábamos que eran exclusivamente humanos, resulta que otras especies también la tienen. Igual eso de reconocer cuando alguien Pero fallece. no estamos lejos, maestro, de también actuar como animales, porque Pues estamos viviendo tiempos donde hay hijos que matan a sus padres, Sí. hombres que matan a sus esposas o entre hermanos, se ha visto esas cosas allá por la época tal vez de mis abuelos nunca existían, o mis bisabuelos, qué sé yo, pero ahora tenemos también la tecnología que nos podemos enterar todo lo que sucede más rápido que antes, ¿verdad? Sí. Pero ese instinto uno se pregunta, ¿y por qué llegó este extremo este hombre de matar a su esposa, por ejemplo? Sí. Le sale el instinto animal. Sí. Entonces muchas de esas cosas nos preguntamos, ¿realmente nos parecemos a los animales a veces? No, pues es que nosotros pues, todavía tenemos instintos. Por ejemplo, aquí pues el tener pesar por la muerte de alguien. De También nosotros pensamos que era exclusivo de nosotros. Y no. Yeah. Entonces también sufren cuando se les muere una persona. Cuando un ser cercano fallece. ¿Qué es eso? Que nosotros pensábamos que nosotros, pero Amarillo, dorado, rojo. ¿qué nos hace humanos? Explora esos ángulos. Esos Es decir, no es que lo que pensábamos que nos hacía único resulta que no es cierto. Y lo que nos hace únicos en sí es eso, ¿no? De que nosotros tenemos ese instinto de querer enseñar a la siguiente generación. Cosa de que los otros no. Un experimento que hacen, por ejemplo, ponen a un bonobo bebé en un tapete y el experimentador apunta a un juguete y simplemente se la seña de apuntar. El bonobo sigue en sus negocios, no hace caso, sigue maromeando, no hace caso. Después ponen a un perro, a un cachorro, le apuntan y el cachorro entiende la señal de apuntar. Entonces va y recoge el juguete. Después ponen a un bebé humano, igual apuntan y el bebé humano entiende la señal de apuntar y va y recoge el juguete. Entonces, básicamente con el perro, como está tan socializado con nosotros por miles y miles de años, básicamente entiende nuestras señales. En el caso del bebé es un instinto de que apuntar significa que ahí hay algo. Mientras que con el bonobo, como en su especie eso no existe, él no lo entiende, ¿no? Pues básicamente, ¿qué es eso? Pues nada, y sigue en su negocio. Porque básicamente de una generación a otra, la nueva generación tiene que aprender de la vieja generación simplemente observando. La vieja generación no se pone a enseñar. Y lo que no aprendió, no lo aprendió, y lo que aprendió, aprendió. Por eso hay conocimiento que quizás de una generación a otra se pierde. Y con nosotros no, el conocimiento generacional se preserva y tratamos de preservarlo. Por eso tenemos un conocimiento acumulado. Y con ellos no. Cada generación tiene que reinventar la rueda. Cada generación es nueva. Pero como les digo, ese documental es muy, muy interesante. Muy interesante. Sí. Muy bien. Creo que esto ya lo acabé porque no preparé la otra. Maestro, me voy a retirar poquito, ahorita regreso, ¿ok? Está bien. Voy por mi hijo. Gracias. Sí, de nada. Ahorita les voy a dar una actividad. No, y esta actividad ya la pueden hacer a su tiempo. ¿Pero la va a subir, maestro? Pues voy a subir el video, de todas maneras. De todas maneras. Voy a poner pues la actividad ahorita Ok. y ahorita que cuarte pues voy a tratar de editar el video.
Maestro, y el GD presencial, como que la gente todavía no lo quiere tomar, ¿verdad? Más siguen tomando a Zoom. Sí. ¿Y eso del Zoom no se va a parar? No sé. No sé todavía. Sí. Fíjese que en mi país, después de la pandemia, este año van a regresar los chiquillos a la escuela, por fin. Sí. Ya dijeron que ya tienen que tener clases presenciales. Ya es demasiado. Sí. No, pues el chiste es que estén vacunados y que no se infecten, porque también está difícil. Pero las vacunas más aquí en California, maestro. Mi hija vive en Ohio y allá no les están obligando a que los chiquillos se vacunen. No, pues allá no son tan estrictos. Separación. Utilitarianismo. ¿Qué es esa palabra, maestro? Es uno de los conceptos que les di en los apuntes. Utilitarianismo. Ok. Lo voy a chequear. Maestro, ¿esto también lo está grabando? Sí. Ok, gracias. Escribir Linneus. No, cuando le sale así es que no está bien escrito, ¿verdad? En español, pero En no español. es español. Así que está con eso la N. Linneus.
Ay, ¿cuándo no iba a sonar ese reloj? Me retiro, ya son las 2 de la tarde. Muy bien. Solo van a hacer 10 preguntas. Sí, no. Explica. Ahí termina la pregunta, maestro. Sí. Ya no, maestro, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Igual para los que están en casa, y esto, si quieren, lo pueden hacer en su propio tiempo y ya mañana hacemos las respuestas. Ah, ok. Ok, Sí. está bien, gracias. Muy bien. Bueno, quizás mañana no pueda entrar a clase, quizás sí tengo una cita en la bahía. Sí, está bien. Pero ojalá que pueda entrar a la clase. Sí. Nos vemos, maestro. Hasta luego. Después nos vemos. Hasta luego. Profesor, 2 preguntitas, por favor. ¿Cómo? 2 preguntitas, digo, ¿tiene tiempo? Sí. Ya. En YouTube, ¿cómo lo encuentro? Es que la otra clase no la entendí bien por el chiquillo, me molestaba. ¿Cómo entro a YouTube o cómo lo busco? Déjale, pongo el link en el chat. Ok, por favor. El link y nada más se suscribe. Ok, gracias. Y la otra, profesor, iba a hacer un test de para el de matemáticas del GD. Ajá. No pude encontrar, me metí a escuela de adultos, busqué test, algo de GD, no pude encontrar el link, lo enseñé otro día. ¿Me puede mostrar otra vez, por favor? Sí. Gracias. Hasta mañana, maestro. Mañana nos vemos. Ya puse el canal en el chat. Ajá, sí está bien. ¿Y el otro? Como ahí que voy a poner yo, profesor, para poder entrar. Les voy a poner su email. Oh, ok. Oh, ok. No se ocupa un especial de GD, nomás mi correo regular. El correo regular, sí. Oh, ok. Entonces, si no se ha registrado, pues ahí nada más
Ah, eso me refería. Sí. Sí. Entonces, en español es registrarse. Y ahí- Oh, ajá, y me registro, ajá. y ya llena la información y ahora sí. Iniciar sesión, ¿verdad? Sí. Y esto me lleva al lo demás. Sí, al llenar la información se forma el perfil y ya ahí le da opciones. Ah, ok. Entonces para hacer el test primero. Bueno, muchas gracias esta mañana, ¿verdad? Esta mañana sí. Gracias, Maestro, adiós. Adiós. maestro, ¿sí me puede poner las preguntas? No las terminé. Ah, ok, déjeme tomarle una foto. Sí, está bien. Que iban las 7. Sí, gracias, maestro. Nada, nos vemos. Ok, hasta mañana, gracias. Nada. Ya hasta mañana, profesor. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Hasta mañana, profesor, gracias. Hasta mañana, de nada, nos vemos. Gracias, maestro. Hasta mañana. De nada, hasta mañana.